Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Porque es por tu misericordia. Es por ese amor incomparable el que estamos aquí hoy en día, Señor. Queremos estar siempre contigo, Padre. Queremos adorarte, queremos exaltarte, darte la gloria y la honra que solo a ti te pertenece, Señor. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, de todos es sabido, ¿verdad?, que estamos en una época en la que hay muchas celebraciones, muchas personas del mundo y también de los que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Esta época es en la que generalmente nos regocijamos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente que quizás no lo ve con buenos ojos, pero algo sí tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que el Señor nació un día. Fecha exacta no hay, ¿verdad? Pero sí debemos dar ese reconocimiento que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a nacer por nosotros. Miren, cuando la humanidad fue creada, fuimos creados con un propósito por Dios. Allá en Génesis podemos leer que Dios le dice al hombre: fructificad, ¿verdad? Llenar la tierra. Y ese era uno de los propósitos por los cuales el hombre fue creado. Pero también era que nosotros pudiéramos tener una buena relación con Dios. Sin embargo, como ya sabemos, ¿verdad?, el hombre pecó. Satanás fue astuto y llegó con astucia. Siempre decimos Eva, ¿verdad? Pero al hablar en la Biblia del ser humano, del hombre, ¿verdad?, implica a los dos, hombre y mujer. Entonces, Satanás era una criatura creada por Dios. Era un bello ángel. Y se le presentó de una manera astuta a Eva, ¿verdad? Porque de alguna manera él sabía que el hombre tenía ese defecto, que nos seducen rápido para hacer lo que nos han dicho que no debemos hacer. Y Dios en su omnisciencia sabía todo esto. Sabía todo esto, y cristianos y no cristianos, ¿verdad?, criticamos a Adán y a Eva y decimos: ay, es esta Eva que se dejó seducir, este Adán que le hizo caso a Eva, ¿verdad?, que escuchó la voz de su mujer cuando Dios le había dicho que no. Pero ahí Dios en su omnisciencia, Él sabía lo que iba a pasar. Para Él no era algo ajeno. Él había dado una orden. Así como a nosotros nos ha dejado este libro, ¿verdad?, para que lo leamos, para que lo escudriñemos y aprendamos, y en él
El Señor nos habla. El Señor nos dice, tienen que amar a su prójimo. El Señor nos dice que no debemos criticar los mandamientos, ¿verdad? No hay que matar, honrar a padre y madre, etcétera. Y no sabemos todos los mandamientos. Entonces, así a Adán y a Eva, Dios les había dado una orden, pero dependía de ellos si obedecían o no. Porque Dios nos hizo con voluntad, con pensamiento, ¿verdad? Entonces, el Señor dijo, bueno, ellos no hicieron caso, ellos no obedecieron el mandato que yo les di. Y no va a haber nadie justo, no va a haber nadie que logre ser como yo, ¿verdad? Entonces va a ser necesario que yo envíe a mi hijo al mundo. Y he titulado este mensaje Una promesa cumplida, porque el propósito de Dios era que todos fuéramos salvos, que todos lográramos llegar al cielo, ¿verdad? O logremos llegar al cielo, no solo judíos o israelitas, sino para todos nosotros. Y vamos a leer en el libro de Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23. San Mateo 1, 22 y 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. ¿Por qué he titulado este mensaje Una promesa cumplida? Miren, la promesa del nacimiento de Jesucristo fue revelada en el Antiguo Testamento a hombres como Isaías o Miqueas. Y fueron palabras bien específicas. Por ejemplo, en el caso de Isaías, en el capítulo 7 leemos que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Imagínense, el libro de Isaías fue escrito muchísimo antes que Jesucristo naciera y muchísimo antes que los primeros libros del Nuevo Testamento también se escribieran, ¿verdad? Entonces, la venida o el nacimiento de Jesucristo era algo que Dios había prometido muchísimo antes. Eso es quizás lo más cercano, porque desde Génesis podemos ver, ¿verdad?, que Dios ya viene prometiendo que nos enviará un Salvador. Alguien que es capaz de acercarnos a Él, de acercarnos al reino de Dios. Y en Miqueas 1:2 también podemos encontrar que dice el profeta, pero tú, Belén Éfrata, pequeña eres, ¿verdad?, le dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas dice, va a nacer en Belén.
ese niño, ese Mesías, es una promesa que yo envío para todos. Y nos dice que será una virgen, una mujer que no conocerá varón. Algo sobrenatural, ¿verdad? Viéndolo desde nuestros ojos naturales. Incluso uno podría decir hoy en día, ¿cómo es eso que una mujer va a concebir sin un hombre? Porque así no hemos sido creados. Pero era parte, el que una virgen concibiera, era parte del plan divino de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Jesús vino con un propósito. Vino con el propósito de ser ese ejemplo para nosotros. Nosotros decimos, es que nadie es santo, nadie puede entrar al cielo, entonces. Pero si nosotros hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, entonces somos redimidos a través de Él. Y para creer que Jesucristo vino al mundo, debemos de creer que Él nació. Nació de una virgen, ¿verdad? Y esta promesa tuvo su cumplimiento aquí en el Nuevo Testamento, como podemos ver en el libro de Mateo, ¿verdad? Dice en el versículo 18, siempre de Mateo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tanto María como José pertenecían al pueblo de Dios. Sabían, conocían la ley. Ya sea que María solo lo haya escuchado y José haya aprendido en la sinagoga, ¿verdad? Pero si vemos en los versículos anteriores, ahí en San Mateo, empieza en el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y así, ¿verdad? Isaac a Jacob. Dice en el versículo 6, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Y así sigue contando cada una de esa descendencia. Y dice al final en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación, otras 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Ahí podemos hacer las cuentas, ¿verdad? De cuántas generaciones. Así que imagínense, desde Abraham empieza ahí. Si recordamos la historia de Abraham, Abraham le fue dada una promesa. Y esa promesa incluía multitud de naciones.
Entonces, el plan de Dios era enviar a su Hijo, ¿verdad? Jesucristo a este mundo a través de una virgen. Promesa que había dado desde los inicios de la creación. Y el plan de Dios no solo era para María y José, no, era para todos, para aquellos que estamos aquí ahora y los que vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Aquellos que nosotros decimos, ay, hoy tiene 2 años, hoy tiene 1 año. Cuando nosotros ya no estemos, si es que no viene el Señor antes, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que continuar con ese plan de Dios, con esa promesa que fue dada en el Antiguo Testamento, se llevó a cabo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesucristo, y que aún para nosotros hoy en día, hoy es vigente. Miren, dice Juan 1, versículos 11 y 12, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. ¿Por qué dice eso? Todos conocemos la historia de Jesucristo. Jesucristo nació, ¿verdad?, como todo niño. Se cumplió el tiempo del alumbramiento. Nació, creció, aprendió, anduvo entre nosotros. Tuvo sus batallas, como cada uno de nosotros las tenemos día a día. Pero él conocía la palabra, él sabía quién lo había enviado. Y él sabía a quién le debía honra y gloria. Porque Satanás es bien astuto, ¿verdad? Y le dice, te doy todo esto si postrado me adorares. Jesús, que le contestó, le dijo, escrito está, solo a Dios adoraré. Él sabía que no podíamos dar gloria y honra a nadie más que no es Dios, ¿verdad? Y se nos ha dado potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Usted y yo un día dijimos, Señor, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, reconozco que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, ¿verdad? ¿Y por qué es una promesa vigente hoy en día para nosotros? ¿Qué decía al final del versículo 23 de Mateo 1? Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Creo que la mayoría, ¿verdad?, o podría decir todos, en más de alguna ocasión, en más de algún instante en nuestras vidas, nos hemos sentido solos, abandonados, desprotegidos,
tristes, decepcionados, de tantas maneras, ¿verdad? Claro, claro que lo vamos a sentir. Somos humanos, somos seres con sentimientos. Así nos hizo Dios. Pero Jesús nació. La promesa que fue dada desde el inicio de los tiempos. Promesa que solo escucharon muchos hombres, que quizás ellos quisieron ver esa promesa cumplida y no la vieron. Se llevó a cabo en Jesucristo, en su nacimiento. Y usted y yo tampoco lo vimos. No lo pudimos ver humanamente, en carne y hueso. Pero un día usted y yo creímos por fe, ¿verdad? Por fe que Jesucristo vino, nació por nosotros. Así que Jesús nació, creció, vivió aquí en la tierra. Y murió no de una manera agradable. Digo, murió entre comillas porque todos sabemos, ¿verdad? Él está sentado a la parte del Padre. Él está vivo. Y esa pequeña diferencia que muchos dicen, bueno, Jesús murió crucificado. Para usted y para mí, que sabemos que no está muerto, está esta promesa: Dios con nosotros. Entonces, hermano y hermana, estas fechas, es cierto, son fechas muy emotivas, fechas en las que muchos decimos, quisiera que toda la familia estuviera como antes, reunida, que cenáramos, que compartiéramos todos juntos. Pero por algún motivo, ya no, ¿verdad? Algunos partieron a la presencia del Señor, otros ya no son parte de nuestra vida, otros emigraron, etcétera. Pero el solo hecho de tener esta palabra, llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que, hermanos, cuando usted y yo, ¿verdad?, nos sintamos tristes, melancólicos, solos, ¿verdad?, que en ocasiones nos sentimos abandonados o desprotegidos, acuérdese que hay uno que está con usted. Ese que celebramos en estas fechas, el nacimiento de Jesús, ese que decimos nació en Belén, en un pesebre, ese está con cada uno de nosotros. Ay, hermanita, es que hay momentos en los que quiero llorar, en los que me siento sola, etcétera. Ese es el enemigo, el que está poniendo ese pensamiento.
No dé cabida al enemigo. El enemigo quiso entrar en la mente y en el corazón de Jesucristo y Jesucristo no le dio cabida. No le dio. Usted y yo como hijos de Dios, así como leímos al inicio, ¿verdad? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, admirable. En ese Jesucristo creemos, en ese Dios Padre está nuestra confianza. Concluyo con esto: la promesa del nacimiento de Jesucristo se dio desde la caída del hombre, o desde el momento en que el hombre pecó, ¿verdad? En el jardín del Edén. Pero Dios, en su misericordia, nos vio a los que estamos aquí y nos vio a los que vienen también más atrás de nosotros, aquellos que están quizás en pancita de mamá, y dijo: por amor a todos estos, yo voy a ir a la tierra a través de una virgen, a nacer no en las mejores condiciones, porque el pueblo de Dios creía que el rey iba a nacer en un palacio, ¿verdad? Y no, fue en un pesebre, donde comen los animales. Ahí nació. Ahí nació, sin lujos. Pero también Dios hizo que lo reconocieran como rey, ¿verdad? Enviando a esos hombres, ¿verdad?, que tenían conocimiento de las estrellas, de todo, y le llevaron oro, incienso y mirra, ¿verdad? 3 regalos maravillosos para un rey. Así que, hermanos, si celebramos o no celebramos la Navidad, cada quien, simple y sencillamente, damos el reconocimiento de que Jesús nació, vino al mundo. Yo ya le he dicho muchas veces, no entre en discusiones por trivialidades, que si hizo, que no hizo, que se pone, que no se pone. No, nadie sabe la fecha exacta en la que el Señor nació. No lo podemos saber. Pero como cristianos y como hijos de Dios, sí debemos reconocer el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así como reconocemos el momento de crucifixión, que Él dio su vida por nosotros, entonces así debemos reconocer el momento en el que Él estuvo o vino a este mundo. Amén. Así que, hermanos, esta promesa cumplida, ¿verdad?, fue revelada mucho tiempo atrás. Y lo que voy a decir ahorita realmente no lo tenía pensado, pero no sé cuántos de los que están acá han recibido alguna promesa, ¿verdad?, de parte de Dios. Si la han recibido, llegará en su momento.
¿verdad? Así como tuvo cumplimiento el nacimiento de Jesucristo, va a llegar en su momento. Si la podremos ver nosotros o no, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero si es una promesa de Dios, sabemos que la recibiremos. Nos ponemos en pie. Vamos a orar para finalizar. Padre y buen Dios, te damos gracias por esa palabra. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo unigénito a este mundo por amor a nosotros. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre, si en algún momento te hemos fallado. Gracias por este año que casi finaliza. Estamos a un domingo, Señor, de finalizar en la iglesia, Padre. Pero sabemos que tu diestra nos ha sostenido, que tus misericordias han estado con nosotros siempre. Que aunque tengamos promesas, Señor, que quizás no hemos recibido, van a llegar en tu momento. Van a llegar en el momento preciso, así como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te alabamos, exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de servirte, de ser buenos siervos delante de ti, Señor. Damos gloria y honor a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.